Mendoza y Lourdes Loyola. Estamos realizando un reportaje sobre nuestra visita a esta zona arqueológica. El día 21 de febrero de 1978, un grupo de trabajadores de la compañía Luz y Fuerza estaban realizando excavaciones para formar un cableado de luz. En eso, un trabajador descubrió una piedra redonda que representaba a una diosa. Así que llamaron al Departamento de Antropología de México. En este lugar podemos observar a 4 cabezas de serpientes emplumadas que mandó a hacer el sexto Tlactuani Axayacar como una segunda envoltura al Templo Mayor. La piedra con relieves era la representación de la Coxulyauhqui, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli, dios de la guerra de la religión mexica. Según las crónicas, la escultura de la Coxulyauhqui se encontraba ubicada en la escalera derecha de la pirámide del Templo Mayor, la cual era el adoratorio principal del centro ceremonial azteca. Debido al descubrimiento de la pieza, se iniciarían los trabajos de investigación en parte de lo que era la Gran México Tenochtitlan. Gracias al gobierno de México y al expresidente José López Portillo, se daría la orden de la expropiación y demolición de los edificios que comprendían parte de las calles que conformaban el cuadro y que cubrían las ruinas del Templo Mayor. El proyecto Templo Mayor, bajo la dirección del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, tuvo una duración de 4 años, de febrero de 1978 a noviembre de 1982, y fue dividido en 3 fases. La primera, recopilación de datos de las fuentes históricas escritas por Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, el Conquistador Anónimo y Fray Bernardino de Sahagún, así como investigaciones que se habían realizado en años anteriores, como la de 1913 por el arqueólogo Manuel Gamio. La segunda fue la excavación y la tercera, corroboración de datos entre las fuentes históricas y la información obtenida en los trabajos de excavación. Durante los 4 años de excavación se localizaron 107 tumbas u ofrendas, de las cuales se obtuvieron aproximadamente 8.000 piezas de diferentes tipos y materiales. Templo Mayor, desde un punto de vista mítico, era el centro fundamental de la cosmovisión mexica. Era el lugar por donde se ascendía a los 13 cielos y al mismo tiempo a los 9 inframundos. De la misma manera, en la parte alta de la pirámide se encontraban ubicados 2 altares en honor a los dioses principales de la religión mexica, Tlaloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios de la guerra. El lado izquierdo correspondía a Tlaloc, simbolizaba el cerro de los mantenimientos, el lugar de la abundancia, del agua y de la agricultura. Por tal motivo, las ofrendas localizadas en el lado izquierdo estaban conformadas por conchas, coral de diferentes tipos, restos de ranas, cráneos de cocodrilo, restos de peces, ocasionalmente cráneos de niños, los cuales eran sacrificados al dios, y todo el material asociado al agua. El lado derecho, en honor a Huitzilopochtli, simbolizaba el Coatepec, el cerro de las serpientes, en el cual nace el dios de la guerra. En las ofrendas del lado derecho se localizaron cuchillos de sacrificios, piedras, material que se mandó como tributo de diferentes pueblos oprimidos y la escultura de la Coyolxauhqui. En sí, el Templo Mayor es el centro del poder religioso, pero a su vez también simboliza el centro del poder político. Por esa razón, dentro de todos los conceptos, la pirámide principal del centro ceremonial mexica era el centro del universo. El Templo Mayor tuvo 7 etapas totales y 5 parciales, únicamente en el frente. Las etapas totales se construyeron para representar el cambio de gobernantes y las parciales para corregir daños, como los ocasionados por los hundimientos, ya que el piso inestable y cenagoso, conjuntamente con el peso de la pirámide, provocaron su inclinación. Templo Mayor, denominación en español de Huyey Teocalli, el gran templo en la capital azteca de Tenochtitlan, fundada en el año 1325, que fue conquistada y destruida por los españoles en 1521. Aproximadamente 60 metros de altura, la pirámide doble en cuyo lado frontal 2 enormes escaleras conducían a una plataforma. La pirámide, constituida por 4 plataformas, simbolizan 2 montañas sagradas, al norte, a la izquierda el Tonacatepec, en donde según la creencia de los aztecas los dioses almacenaban el maíz gracias al dios Tlaloc, y a la derecha el Coatepec, antes mencionado montaña de la serpiente. Nos encontramos en la etapa 2, donde durante el periodo comprendido de entre 1375 y 1427 después de Cristo, Tenochtitlan se encontraba bajo la sujeción del señorío de Azcapotzalco. El resto del edificio se encuentra bajo el subsuelo de la ciudad.
Los adotorios son pequeñas construcciones independientes hechas de piedras cubiertas de estructo y decoradas con pintura mural. Los documentos antiguos narran que la parte superior de cada uno de estos adoratorios era muy alta y estaba decorada con remates arquitectónicos conocidos como olmecas. En el adoratorio de Tlaloc, que es dios de la lluvia, frente a la entrada podemos ver la estructura polimocrada de un chalmol con atributos de Tlaloc. Esta es la pieza mexicana más antigua hallada en el Templo Mayor, que data del año 1350 después de Cristo aproximadamente. Es uno de los lugares más importantes del recinto sagrado, conocido como la Casa de las Águilas. Este fue construido y ampliado en 1430 y en 1500 después de Cristo. Aquí se hacían rituales, meditación, oración y realizaban ofrendas. Igual la Casa de las Águilas fue destruida durante la conquista y quedó enterrada bajo la iglesia de Santiago Apóstol. Esta etapa es la mejor conservada, por lo que podemos conocer las escalinatas, los cuartos y un pequeño patio interior. Los aposentos interiores muestran una influencia tolteca. Las flores de 4 pétalos localizados en las entradas de los cuartos al este del edificio simbolizan los 4 rumbos del universo. Nos encontramos en la etapa 6 en el altar Zompanque. Como podemos ver, están distribuidos en su fachada en hileras 240 cráneos de piedra cubiertas con varias capas de estuco que decoran su fachada. La fachada principal tiene una escalinata limitada por alfardas. Este edificio se ubica en el norte del Templo Mayor, indica simbólicamente la región de los muertos, según la cosmovisión mexica. Hay representaciones de instrumentos como lo son esqueletos de pumas, de lobos y instrumentos. Las primeras construcciones en la capital novohispana fueron hechas con piedras de los templos prehispánicos y han dejado vestigios sobre el Templo Mayor. Algunos de los vestigios coloniales que se pueden observar son las bases de varias columnas asentados sobre la Casa de las Águilas, probablemente pertenecen a una edificación del siglo XIV. En la esquina noroeste, sobre el patio de losas, hay una frente colonial que pertenece a alguna casa o convento que se construyó en esta zona alrededor del siglo XVIII. Completa los vestigios coloniales una pileta de ladrillo construida muy cercana del Templo Rojo Sur y un arco que se empotró en la plataforma de la etapa 5. Nos encontramos en el Pozo de los Deseos, donde alrededor se encuentran unas piedras así grandes cubiertas, y en el centro tenemos lo que son los ladrillos rojos y con un orificio en medio. Podemos observar que la gente aquí lanza sus monedas para poder obtener un deseo si la moneda cae dentro del hoyo. Tómame una foto. Préstame una de 50 centavos. Más fuerte. Otra vez. Quería decirle por lo que si nos pudieran permitir hacerle unas preguntas en cuestión de que estamos aquí en Chile. Primero que nada, ¿cuál es su nombre? Gabriela. Y María Fernanda. María Fernanda. Bueno, ¿de qué nacionalidad proviene o viene? Mexicana. ¿Cuál es el motivo de su visita? La enviaron de la escuela. ¿De la escuela le dejaron el trabajo? Me dejaron un trabajo de la secundaria. Oh, ya. ¿Y cuál es ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la visita en el tiempo que ha transcurrido? La historia en sí. ¿La historia? Ajá. Los inicios, el porqué y la destrucción, todo en general, pero la historia del por qué está la ciudad. ¿Y qué opina sobre esta zona? ¿Cómo se le hace?
es bastante interesante, sobre todo por la historia, como te digo. Bueno, nosotros venimos parte de una institución, CBT Juan de Dios Batis, y le hicimos estas preguntas para saber algunas cuestiones de las personas que visitan aquí, cuáles son su punto de vista y sus opiniones. Sin otro mal motivo que se... ¿Qué fue todo? Muchas gracias. My name is Alexandra. Fueron una generación más. What is your nationality? What is the reason for your visit? To visit Mexico City, we came for a Pearl Jam concert. To visit here, we just wanted to see the ruins and just check out the temple and just an educational visit. What is has caught the attention of the visit? Just to see everything, just to check out the history of the temple and just to learn more. What do you think of this area? I think it's beautiful. It's really cool and interesting to see something like this. We don't have a lot of things like this in America. Thanks. Thank you. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diana. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí. Primero, ¿cuál es su nombre? Alicia, Alicia, muy bien. ¿Cuál es su nacionalidad? soy sueca. Sueca. Sí, Oh, sueca. muy bien. ¿Cuál es el motivo de su visita? Estoy aquí de trabajo. De trabajo. Y nos hemos quedado unos días de vacaciones. Oh, ya. Vino a visitar todo lo que es México. No, solo hemos estado aquí durante la semana trabajando. Oh, ya. Ok. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención del recorrido? Aquí, bueno, que es muy difícil. Yo he estado en Cobá, en Yucatán, y allí se notaba, era más fácil ver lo que una vez ha sido. Es súper difícil entender cómo ha sido cuando era un ¿Cómo edificio lo de verdad. construyeron? Sí. Todo eso, sí. Sí. ¿Y qué opina de esta zona arqueológica? Es muy igual. ¿Sí? Sí. Queríamos venir porque como que empezó todo aquí de la ciudad, queríamos verlo. ¿Sí? Sí. Oh, bueno, muchas gracias. Fue ¿A ti? mucho gusto. Bueno, Hasta suerte. luego. Gracias. Mi nombre es Luciano Borges. ¿Con quién tengo el gusto? me llamo Yuriko Kato. Chico Udagawa. ¿De qué nacionalidad provienen De Japón. a Japón? Sí. ¿Cuál es su motivo de la visita? 目的は観光の目的は研修ですよね。 Es como para conocer servicio, servicio social comunitario de IPN. ¿Sabes? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención del recorrido? Ah, de aquí. Ajá. これどうだった？この見てどうだった？そう。Es que es muy, a mí me gusta mucho la historia y también las cosas muy antiguas, azteca, maya, ¿no? Es muy increíble. Ellos tenían esta civilización antes de muchos años y todavía quedan ruinas aquí, ¿no? Sí. ¿Qué opina sobre esa zona arqueológica? ¿Qué le parece? ここどう思いますか？これを見て。場所、歴史的な場所、私が来る前にアステカ文明とかマヤ文明の勉強してきて、それを実際に見られて、ちゃんとこう保護されているというか、ちゃんと見られるようになっているのがすごいなと思いました。Ella estudiaba sobre la civilización de Maya y Aztec antes de venir a México. Y ahora ya puede ver verdadero, ¿no? Verde en sus ojos. Por eso y ahora está conservado muy bien las cosas. Por eso sorprendió, maravilloso, ¿no? Dice maravilloso, ella
me gusta mucho conocer aquí. Gracias. De Muchas nada. gracias, hasta luego. Posteriormente de haber pasado por cada una de las etapas del Templo Mayor, nos dirigimos hacia el museo. Este se muestra en forma de caracol, porque una vez que entras no puedes regresar, ya que su diseño hace que sigas el camino de una sala a otra sin perderte ninguna exhibición. Aquí podemos ver la imagen más detallada de la fachada del templo Tempotli que le explicamos en la etapa pasada. Bueno, esta es la sala 1. Aquí podemos encontrar los antecedentes arqueológicos. El recinto sagrado de Tenochtitlan ha sido objetivo de numerosas investigaciones a lo largo del tiempo. Sus impresionantes edificios, así como las ceremonias que allí se realizaban, son descritos ampliamente por las fuentes documentales del siglo XVI. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el pasado prehispánico parecía estar olvidado, el hallazgo de piezas y esculturas, junto con el surgimiento de una nueva conciencia nacionalista, hicieron renacer el interés por la historia antigua de México. Anteriormente en el inicio de su reportaje, uno de los trabajadores que estaban excavando en la zona del Templo Mayor golpeó sin querer este monolito circular que representa a la diosa Coyotzautli. Aquí podemos ver el grupo de trabajo del salvamento arqueológico. Aquí está la primera visita por el presidente José López Portillo a la diosa Coyotzautli. Aquí es cuando estaban realizando las excavaciones para poder llegar al sitio donde encontraron la roca. Durante la excavación cerraron la calle de Guatemala para poder realizar bien su trabajo. Esta es la sala 2, ritual y sacrificio. Los conceptos sobre la guerra y el sacrificio responden a la necesidad de cohesión de la sociedad mexicana, así como a la reproducción del sistema. El guerrero tiene así como una importancia fundamental. Se encuentra inmerso en un control ideológico religioso que lo lleva a desear la muerte en la guerra o el sacrificio, ya que de esta manera se logra la retribución del sacrificio realizado por los dioses en un tiempo. Bueno, esta es la sala 3, tributos y comercios. El poder político y económico de los mexicas ante los demás pueblos mesoamericanos se manifestaba a través del atributo y el control de las principales rutas de comercio, con lo cual lograban la obtención de alimentos, mantas, plumas, joyas y diversos objetos exóticos, así como mano de obra, principalmente para los cultivos, la máquina y la construcción. El atributo, como resultado de las guerras de expansión, era impuesto de varias. Sala 4, Huitzilopochtli. La mitad sur del Templo Mayor pertenecía a Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, dios tutelar de los mexicas. Es factible que se haya tratado de un líder histórico del grupo, elevado al rango de deidad después de su muerte. Es un dios solar y guerrero. Personificó la mística conquistadora y expansionista de los mexicas, quienes se consideraban los legítimos herederos de los grandes centros del poder del pasado como Teotihuacán y Tula. Dentro de la sala 4 podemos encontrar una escultura de cerámica de tamaño real de un guerrero águila. Conserva restos del escudo de la cubria, simulando el imagen de los trajes auténticos. Los guerreros águila y los guerreros jaguar eran las dos corporaciones más importantes dentro del ejército mexica. Sala 5, llamada Tlaloc. La mitad septentrional del Templo Mayor estaba consagrada al dios de la lluvia, una de las divinidades más antiguas y veneradas en Mesoamérica, quien se manifestaba geográficamente bajo distintos nombres y formas, como Chac entre los mayas y Cosico entre los zapotecas. Esta es la sala 6, flora y fauna. En esta sala se exhiben los restos de plantas y animales recuperados por el proyecto Templo Mayor durante 35 años de excavaciones. Mediante su estudio es posible conocer varios aspectos de la relación del pueblo mexica con distintos ecosistemas, tanto locales como foráneos. Algunos fueron explotados directamente, mientras otros se aprovecharon gracias a la conquista de territorios a lo largo de
aprovechamiento de las zonas lacustres poco profundas permiten cultivar durante todo el año. Sala 8 sobre periodos colonial y moderno. El 8 de noviembre de 1519 tuvo el encuentro entre Hernán Cortés y Montezuma. Casi 2 años después del 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó definitivamente en manos de los españoles y Cuauhtémoc fue hecho prisionero. Como acertadamente lo expresara Jaime Torres Bodet, tal acontecimiento no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Nuestra quinta entrevista la realizamos a unas personas que nos pidieron de favor que no grabáramos, así que sus respuestas nos las escribieron en una hoja de cuaderno. El nombre de esta persona que nos contestó es Himmelmann, que significa hombre del cielo. Ella nació en Alemania, pero vive en Suiza. La razón de su visita es el turismo. Lo que más le llamó la atención fue el poder conocer la antigua cultura de México. El área se le hizo muy interesante y muy impresionante dado a su estructura muy bien conservada. En general, en la opinión de los 3 integrantes del equipo, es que al ir a la zona arqueológica pudimos conocer más a fondo la cultura mexica dentro de lo que son sus dioses, porque la gran parte del templo mayor eran altares. Es una zona muy revuelta. Al verla y pasar etapa por etapa, aunque íbamos leyendo, aunque llevábamos información, compramos folletos y este tipo de cosas, no podíamos comprender cómo era el orden, ya que de una etapa donde estábamos viendo el altar de Tlaloc, nos seguíamos y ya estaba la Casa de las Águilas, y entonces era muy difícil poder ver cómo, ahora sí que cómo era el orden de cada uno de los lugares de esta zona. Nos sentimos privilegiadas porque nos informaron que la parte superior era lo que estábamos viendo, lo demás estaba enterrada bajo el suelo. Más aparte, en aquellos años la mayoría de los mexicas no tenían acceso a este lugar, y entonces el poder nosotros estar ahí pues era una buena sensación. Cuando entrevistamos a las personas fue una gran experiencia porque venían de diferentes países. En nuestras entrevistas pudieron ver a una japonesa, a una alemana, a una sueca. Estas personas venían más que nada por turismo. La japonesa incluso me sorprendió porque, aunque no hablaba español, ella nos dijo por medio de su traductora que ya había estudiado a la cultura azteca para poder venir y corroborar lo que había aprendido y poder apreciarlo. En otros casos, la sueca, por ejemplo, nos comentaba que está muy bien conservada y que, pues igual como nosotros la lo mencionamos, está muy revuelta, y a la mayoría les gustó. Muchos turistas, había infinidad de turistas, y otra parte venía por trabajos de la escuela, pero al igual estaban asombrados. Pudimos ver visitas guiadas donde los niños también no iban distraídos, iban bien enfocados en el tema. Incluso gente de todas las edades se tomaba fotos con cada escultura que veíamos. Un ejemplo, y la que mayormente vimos, fue la de la sala de Huitzilopochtli dentro del museo. Aquí las personas, había una escultura de un guerrero águila donde estaba grande y la gente pasaba y se tomaba fotos, e incluso varios leían en voz alta lo que decía el cuadro de información para las demás personas. Fue muy bonito ir porque nos damos cuenta de que aunque nosotros no valoramos a nuestro país, nosotros nos fijamos en las cosas malas, que el gobierno, que los impuestos, todo ese tipo de cosas, pero pues también tenemos cosas que apreciar, cosas que valorar y que cuidar, porque los turistas que venían preferían venir aquí a otro lugar. Nos comentaban que era maravillosa y que han estado en otros lugares y esta es la mejor, y nosotros tenemos que fijarnos en ese aspecto. Hubo personas que no nos pudieron contestar en nuestras entrevistas porque nos hubiera gustado meter más. Habían personas de hindús y
En serio nos llamaba mucho la atención seguir entrevistando, pero pues ya no se pudo. Más a fondo del tema de las entrevistas, la gente valora más estas cosas que nosotros mismos y eso que nosotros vivimos aquí. Había una persona que nos dimos cuenta que ya había estado en varios lugares y de aquí mismo de México, y nosotros que vivimos aquí no hemos ido a esos lugares. Fue una experiencia muy bonita poder conocer, poder ver, platicar con las personas. Habían de diferentes nacionalidades, habían morenitos, habían muy blancos, altos y pues fue muy bonito. Espero que nuestro reportaje les haya servido de algo así como para informarse, les haya gustado. Nos esforzamos mucho y pues más aparte de que era un trabajo, es una, una experiencia muy agradable. En general, en la opinión de las tres integrantes del equipo, Uno de los lugares más antiguos, conocido como la Casa de las Águilas. Este edificio fue construido entre 1430 y 1500 después de llamada Tlaloc, el dios de la lluvia. La mitad septentrional